¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra sesión de nuestro homenaje al teólogo alemán Jürgen Moltmann. Hemos tenido una serie de conversaciones, hemos estado con el profesor Gerardo Corpeño, con el profesor David Suazo. Ayer estuvimos con Nancy Bedford hablando acerca de la vida y el legado de su mentor y nuestro teólogo que estamos ahorita abordando. Y en esta sesión vamos a abordar la teología política de Jürgen Moltmann, y para eso tenemos a un invitado, un amigo que ha estado en nuestra casa varias veces, el teólogo argentino Nicolás Panotto. Él es director de Otros Cruces y también en este momento se encuentra residiendo en Chile. Gracias a la buena disposición de él, lo podemos tener en esta noche, en esta conversación. Bienvenido, Nico. Qué bueno que podemos estar platicando contigo. No, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar conversando con ustedes. Qué bueno, y con Josué hemos tenido una serie de conversaciones bastante ricas esta semana y seguro esta va a ser de la misma manera. Quizás como hemos introducido cada una de las conversaciones, es una pregunta bastante amplia, pero que tenemos que hacerla. Vi que escribiste una reseña acerca de Moltmann en estas últimas semanas y para vos, Nico, ¿cuáles son las grandes contribuciones de Moltmann o la gran contribución que tiene en sus vastos escritos y en las diferentes temáticas que él abordó? Bueno, mira, justo con respecto a esa pregunta, digamos, yo la miro de dos lados. Por un lado, mi propio itinerario como teólogo, en términos de lo que representa Moltmann o lo que representó Moltmann como teólogo en su forma de hacer teología. Y por otro lado, por supuesto, el tema de los contenidos, ¿no? Y en este sentido me parece que justamente uno de los grandes aportes que desde mis comienzos de estudio teológico ha aportado a mi vocación, el trabajo de Moltmann, es el desarrollo de una teología sistemática comprometida, ¿no? O sea, generalmente la teología sistemática se la ve como esta disciplina que trata de lo dogmático, de lo abstracto, ¿no es cierto?, de esos temas complejos de la teología, en este caso la teología cristiana, y uno puede ver cómo Moltmann siempre abordó los temas más densos de la teología sistemática. Creo que no le ha quedado prácticamente ninguno de los temas históricos del dogma cristiano fuera de su trabajo, pero siempre desde una clave eh, comprometida con el contexto. Y es interesante ver cómo desde los comienzos, de sus primeros escritos, hasta los últimos, por ejemplo, de la Avenida de Dios, siempre ha estado vinculando la reflexión más densa en términos teológicos con circunstancias y hechos bien concretos a partir de la época que él escribió. Entonces, para mí eso siempre fue una inspiración, pero en este desarrollo precisamente de su quehacer teológico, no solamente estaba esta reflexión en el marco del contexto, sino también siempre lo que me llamó la atención de él es un lenguaje muy poético en su escritura, ¿no? Mencionabas que recién escribieron justamente con Nancy Bedford, porque fue una de sus más reconocidas discípulas precisamente, eh, y en ese sentido también, por ejemplo, la teología de Nancy estaba muy inspirada desde ese marco del trabajo de Moltmann, y de hecho para mí en lo personal ha sido una gran inspiración. Entonces, por un lado eso. Lo segundo, otra cosa que a mí siempre me llamó la atención de Moltmann y es uno de sus grandes aportes, es su capacidad de leer no solamente críticamente, sino de forma original a los clásicos de la teología, ¿no? Yo a partir de Moltmann aprendí a querer más a Karl Barth, por ejemplo, ¿no? Karl Barth en algunos círculos más de reflexión teológica contextual o reflexión teológica crítica, a veces Barth es resistido. En cambio, si uno ve a Moltmann, y bueno, se sabe justamente que Moltmann tiene un trabajo importante sobre el abordaje teológico de Barth. Es increíble su capacidad de reimaginar los clásicos, ¿no? Y ni hablemos, por ejemplo, de todo como él va mezclando, por ejemplo, los padres de la iglesia, la teología mística, por ejemplo, el tema de la liturgia con la reflexión teológica sistemática, en fin,
esta capacidad de repensar los claros, ¿no? Y por último, digamos, un tema recurrente desde los inicios de su trabajo teológico es el tema de la esperanza como una ontología teológica, ¿no? Al menos así yo lo denomino. La esperanza deviene en un concepto no solamente ni moral ni desde la espiritualidad solamente. La esperanza para Moltmann es un elemento para comprender a Dios mismo, y a partir de ahí, o sea, el ser mismo de lo divino, y a partir de ahí para comprender la propia historia releída desde la fe, ¿no? Y la esperanza como ese horizonte de la promesa, ¿no? La promesa que se anticipa constantemente. Entonces, en este sentido, la esperanza se transforma en una forma de ver a Dios como el que está presente, pero a su vez no puede ser encapsulado en ningún momento de la historia. Que justamente este devenir constante de Dios tiene que ver con también un devenir constante de la historia y un devenir constante de nuestra propia vivencia como creyentes. Entonces, eso al menos son los elementos que para mí son más importantes de su aporte, ¿no? Pero, Y en este sentido, Nico, bueno, hablaste de la escatología, de la teología de la esperanza, y también hemos detectado que un elemento importante en Moltmann ha sido lo político y lo que se le ha denominado la teología política, y tú lo has trabajado, entendemos bastante en ese sentido, pero antes de abordar eso, queríamos preguntarte, ¿qué es la teología política para Moltmann, o qué es la teología política en este sentido teológico? la teología política como concepto, hay como dos grandes vertientes, se puede decir, aunque no están totalmente desconectadas, que es una corriente más bien filosófica de la teología política que surge en el periodo digamos, de entreguerras con Carl Schmitt y demás, ¿no? En este concepto de repensar los procesos políticos de la modernidad como formatos secularizados de la teología de la Edad Media, ¿no? Entonces, la teología medieval, como decía Carl Schmitt, y en resumen. Pero por otro lado está la teología política propiamente dicha, que surge en el periodo de posguerra y especialmente a partir del Vaticano II, ya previo a ello, con la Nouvelle Théologie o la Nueva Teología, donde está Karl Rahner, Yves Congar, Henry Dulac y demás, que básicamente lo que comienzan a plantear es una crítica al concepto de secularización en la modernidad, ¿no? Un proceso que básicamente planteaba de esta división de esferas, o como dice Nelson Maldonado Torres, este proceso de purificación del espacio público, de todo lo que tiene que ver con el elemento religioso como el elemento de la subjetividad, de lo privado, ¿no? De lo no racional, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del proceso de posguerra específicamente, la teología política comienza ya de una perspectiva cristiana a hacer un abordaje teológico que arrepiente el impacto de lo que se llamaba la secularización, o lo que se llama la secularización. Moltmann y Metz, Johann Baptist Metz, que fue un teólogo católico que trabajó conjuntamente con Moltmann en el desarrollo de una teología política europea, precisamente, básicamente lo que plantearon es decir, a ver, la teología y la fe cristiana en general no se puede enmarcar en esta división moderna entre lo público y lo privado, ¿no? No es que la teología y la fe tienen que ver con el ámbito de lo privado, mientras que la cuestión de lo político tiene que ver con el lado de lo público. No, la teología, la fe, justamente comprende una vivencia, una experiencia y por ende un compromiso con la realidad que de alguna manera no es que destruye esta dicotomía, pero que camina entre medio, ¿no? La fe en tanto creencia por un lado, pero la fe en tanto forma de ver el mundo, tiene y posee en sí misma una dimensión pública y por ende debe contestar a lo que sucede en la realidad. Y esto está muy conectado a un elemento fundamental en la teología política en general, tanto en Metz como en Moltmann, que tiene que ver con la experiencia de la teología y el rol de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Alemania, ¿no? Donde parte de la Iglesia, donde parte de la teología cristiana asumió un rol de legitimación del nazismo.
¿no? Entonces, en ese sentido, tanto Moltmann como Metz dijeron, a ver, en este sentido, mucho de la teología cristiana, incluso desde el ropaje de lo secular, lo que hizo fue legitimar un régimen totalitario y asesino. Entonces, en este sentido, la teología y la fe tienen una dimensión pública de denuncia, de postura crítica frente a estos elementos que intentan precisamente totalizar una ideología y un sistema político en el marco de una teología específica, ¿no? De una metafísica particular. Y en este sentido, por último, en la reflexión de Metz, de Moltmann específicamente con respecto a la teología política, tiene que ver con la responsabilidad social de la Iglesia, pero desde su compromiso con la fe y con Dios, no con un sistema político particular. O sea, Moltmann nunca fue una persona que ignoró el hecho de que tengamos como creyentes y que las iglesias caminen entre las tensiones y las discusiones ideológicas, pero dice la dimensión teológica de la fe. ¿Y qué quiere decir esto? El hecho de que, y esto es muy a lo Bonhoeffer, digamos, Moltmann, en el sentido de el estar mirando a Dios, el estar mirando a Cristo, implica siempre una dimensión crítica sobre los lugares particulares que asumimos, ¿no? Y en este sentido, justamente por eso la Iglesia tiene que tener mucho cuidado de absolutizar o teologizar una ideología particular, está haciendo un equivalente con Dios. Por eso, y con esto cierro, lo teológico y lo político están en tensión constante. Y me atrevería a decir que incluso lo teológico, la dimensión teológica pone en tensión, en una tensión crítica, los lugares y los locus políticos concretos de los creyentes y de las instituciones religiosas. Gracias, Nico. Gracias por darnos un panorama acerca de lo político en Moltmann, pero también expresarnos cómo era esa relación en el momento histórico que a ellos les había tocado vivir. Como comenzamos la plática, él bebía de lo que el contexto y la experiencia le iba dictando. Pero estas concepciones de teología política de Moltmann sin duda hicieron ruido, hicieron eco en las teologías latinoamericanas. Y un hito importante o bastante comentado cuando se habla de Moltmann es ese diálogo que tuvo con Miguel Bonino acerca de las diferentes concepciones de lo político y del lugar de la teología la teología de Moltmann, pero también en las teologías de liberación. ¿Cuál eran esas diferencias que ellos tenían y cómo Moltmann abordó ese diálogo crítico que tuvo con las teologías de la liberación? A ver, primero veamos un poquito el contexto justamente de cómo suscita esa discusión, una discusión que se dio hacia fines de los 60, pero bueno, por lo que justamente ahí en lo que pasó después, bueno, Moltmann nunca tuvieron peleados, Miguel Bonino y Moltmann, siempre fue una discusión muy amigable, ambos teólogos siempre se admiraron, siempre mantuvieron sus tensiones, y de hecho con el tiempo Moltmann cambió mucho su mirada con respecto a la teología de liberación, y también tanto José Miguel Bonino como referentes de la teología de liberación supieron dialogar mucho más abiertamente con la teología política europea y especialmente con Moltmann. Pero a ver, el trasfondo es el siguiente. La teología de la liberación planteaba, en el marco de todo el proceso revolucionario que se estaba viviendo, de revolución política que se estaba viviendo desde fines de los 50, 60 y 70 en América Latina, que tenía que ver con la asunción de ciertos procesos de revolución, procesos políticos específicos, en el marco de un momento de quiebre en la región, ¿no? De quiebre en términos de crisis sociopolítica, de crisis institucional, que también como, no sé si resultado se podría decir, pero como un eco a todo lo que es el contexto de posguerra específicamente. Y en este contexto, ¿qué es lo que decían las voces latinoamericanas y las voces tanto teológicas como políticas? O sea, necesitamos un cambio ya, ¿no? Un cambio real, no un cambio a futuro, no, necesitamos terminar con las estructuras de opresión en este momento. Necesitamos hacer un cambio radical en los sistemas socioeconómicos para que haya igualdad, para que haya redistribución de los recursos, para que baje la pobreza, ¿no? Y se confronta con un contexto europeo de posguerra, donde justamente hubo un conjunto de sistemas políticos, o sea,
partamos por el nazismo, después tenemos que seguir también por Stalin, ¿no? O sea, sistemas políticos totalitarios que con sus grandes diferencias plantearon un horizonte utópico de cambio, de transformación concreta que al final, que obviamente derivaron en totalitarismo, siempre de alguna manera lo fueron, pero apoyados en ese sistema de promesas que se pretendían institucionalizar bajo un solo formato o institucionalización de lo político. ¿No? Entonces, estamos hablando de dos vivencias muy distintas, dos vivencias de tensión, y en el marco, además, de América Latina, en la teoría de la dependencia que estaba en boga en aquel tiempo, donde básicamente es una de las líneas que marca la teología de liberación en sus inicios, es decir, vivimos en un sistema mundial donde hay países que crean dependencia y hay otros países que son dependientes, hay países del primer mundo y hay países del tercer mundo. Entonces, la situación que está en América Latina tiene que ver con una situación de dependencia con respecto a los países del llamado primer mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, la discusión, volviendo a Moltmann y a José Miguel Bonino, se da, por un lado, en cómo se comprende la dimensión política de el compromiso de la fe, ¿no? Entonces, la diferencia radicaba en que la teología de liberación decía, desde la fe creemos que tiene que construirse y promoverse un espacio de liberación, una práctica política de liberación. Por ende, a partir de este elemento teológico es donde se toma y se asume el marxismo, en este caso como una lectura del contexto, y también las prácticas de revolución y de liberación como una práctica concreta. Entonces había como una igualación entre un sentido de utopía teológica y de fe con un enmarque y una práctica sociopolítica e ideológica concreta. La teología política europea que decía, a ver, nosotros acabamos de salir de una guerra mundial donde justamente hubo un sistema totalitario que se presentó de esa manera. Nosotros somos el sistema que va a liberar no solamente Europa, sino el mundo. Por ende, la fe en realidad tiene que mantenerse con una distancia crítica, no despegada del tema político, porque la teología política planteaba y criticaba esta distinción entre lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo, etcétera, ¿no? Pero la teología siempre debe mantener una distancia frente a las opciones políticas e ideológicas específicas, asumiéndolas, pero manteniendo una distancia, porque quien tiene no el manejo de la historia, pero quien se revela constantemente en la historia es Dios. Y Dios se va manifestando y abre la historia a partir de la utopía, a partir de la esperanza, como lo hablaba al inicio, se abre a diversas maneras de practicar un compromiso liberador. Entonces, el primer tema en tensión en este tiempo de teología de liberación y teología política, o Moltmann y Miguel Bonino, es la cuestión escatológica entre el reino que vivimos ya y que necesitamos cambiar ya a partir de estos posibles mediaciones sociopolíticas, mientras que la teología política decía, ojo, porque una mediación sociopolítica es particular de un momento y no puede ser asumida en pleno como la única y absoluta manera de ver la fe. Y esto deriva, en segundo lugar, o sea, así como hay una tensión entre las mediaciones sociopolíticas, obviamente esto deriva a una comprensión escatológica, ¿no? Mientras la teología de la liberación decía, el reino de Dios, tenemos que implantarlo ya a partir de un cambio radical de la historia. Algunas voces decían a partir de una revolución sociopolítica. La teología política europea decía, ojo con eso. Digamos, como creyentes tenemos que comprometernos con la historia, con las transformaciones concretas, pero la historia siempre va a traer una novedad, va a devenir una novedad, porque Dios se está revelando constantemente en la historia, y así como Dios puede usar un marco de práctica sociopolítica, y Dios usa, porque, digamos, si actúa entre los creyentes y las creyentes, somos todos distintos y distintas y tenemos distintas maneras de ver el mundo, y esas son las mediaciones que Dios utiliza, pero ninguna de esas es la verdad absoluta ni la única forma en que lo divino se manifiesta en la historia. Por ende, hay que mantener una distancia crítica en términos de cómo vemos
el devenir escatológico de la historia. Nico, con lo que dices me resulta llamativo. Estaba leyendo aquí en el Concilio Mundial de Iglesias, donde estuvo Moltmann y participó, que él decía que la Iglesia de Cristo, con esto de que el cristianismo debe tener como un alejamiento sano, ¿no? Algo así te estoy entendiendo de las opciones políticas. O sea, no que se desentienda, pero un cierto distanciamiento. Y él decía, te lo digo porque hoy día lo político ya está muy mezclado con el cristianismo, y a veces ciertas opciones cristianas se confunden con ciertas opciones ya políticas. Entonces, ser cristiano es ser de cierta tendencia política, optar por ciertas acciones políticas, y los que no son así, parece ser que no son cristianos. Y más en nuestros países centroamericanos, que yo sé que tú has analizado el caso con El Salvador, que aquí en Guatemala, lo que está pasando en Argentina. Es decir, el lenguaje político se mezcla con la religión de una manera que es a veces difícil de hacer ese distanciamiento sano. Y él decía, Moltmann, que la Iglesia de Cristo está presente en todos los pueblos de la tierra y no puede convertirse en una religión nacional. Y él hablaba de que la humanidad viene antes que la nación, ¿no? Y con esto quiero hacerte una de las últimas preguntas, es de que en vistas de todo lo que está pasando, crisis de la democracia, actores políticos extremistas, o vamos a ponerle que son, no sé, peculiares hoy en día, ¿tú cuáles crees que sean los elementos de la teología de Moltmann, de la teología política, que podemos rescatar hoy día? Es decir, ya nos llevaste a lo que pasaba en el diálogo con Míguez Bonino de esos tiempos, pero ahora, en vista de lo que está pasando políticamente en América Latina, ¿cuáles crees que sean esos elementos que debemos de rescatar de Moltmann para tener lo que tú decías, ese sano distanciamiento, y siempre que el cristianismo esté siendo una voz pues hablando de la revelación de Dios? Sí. Antes de responderte específicamente por ahí a la pregunta de lo latinoamericano, una cosita haciendo eco a lo que vos decías, ¿no? De esta postura de Moltmann. Fíjate, la cita esta que vos leíste es muy emblemática y justamente va al directo al meollo que Moltmann planteaba como crítica en aquel momento, ¿no? Donde justamente había cierta modo de comprender la iglesia donde lo eclesial se vinculaba con el nacionalismo, ¿no? Eso es muy vinculado a la ideología fascista en ese momento, ¿no? Muy presente en el nazismo. Entonces, justamente, la iglesia nunca puede transformarse en una expresión ni nacional específica ni ideológica específica. Ahora, mantener una distancia no quiere decir no asumir una postura ideológica. Todos y todas las tenemos. Pero es reconocer que esa postura ideológica desde la fe es una manera en que la fe se puede manifestar, pero la fe siempre se va a mantener en una distancia crítica. Es decir, el cristiano y la cristiana en este caso tienen la vocación, a partir de la fe, de asumir un lugar, de reconocer su lugar, pero siempre manteniendo en un diálogo crítico en cómo entiendes el lugar en el espacio público y frente a otros y otras, ¿no? Y acá yo siempre utilizo la famosa distinción que hace Juan Luis II, que fue una persona que dialogó mucho con Moltmann en sus escritos, donde le hace esta distinción entre fe e ideología, ¿no? Cuando habla de ideología, más lo hace desde Mannheim, ideología como el sentido, como la cosmovisión a partir de la cual somos parte y leemos la realidad. Y él decía, fe sin ideología es una fe muerta, porque una fe que no, o sea, es decir, una fe que no tiene una mediación histórica es una fe que no tiene sentido. Ahora dice, una ideología dice que no se deja interpelar por la fe como búsqueda de sentido, ¿no? Acá era bastante riqueriano Juan Luis II, ¿no? La fe como búsqueda de sentido. Él decía, si una ideología quiere bloquear a la fe como búsqueda constante de sentido, entonces una ideología termina matando la fe, ¿no? Entonces, fe e ideología son elementos que van en una dialéctica. Fe es una búsqueda de sentido constante que se historiza en un momento concreto a partir de una representación ideológica, sea individual, colectiva y demás, pero
ese marco ideológico siempre va a estar en un proceso de reflexión crítica a partir de la fe, como esta interpelación a qué, a ver lo que pasa en la sociedad, a ver lo que pasa, cuáles son las demandas, y si realmente esas demandas van acorde a las asunciones ideológicas, o mejor dicho al revés, si las representaciones ideológicas realmente responden a las demandas de la sociedad, porque la fe es eso al fin y al cabo, la fe es la sensibilidad de la vivencia presente en el mundo. Por eso la humanidad, como dice, es el locus majori, digamos, más amplio, y Moltmann creo que estaría de acuerdo en decir que no solamente es la humanidad, sino es el cosmos, ¿no? Como lo va a plantear muchos de sus escritos posteriores, es la dimensión teológica primordial que va por delante del resto. Ahora, volviendo a la pregunta con respecto a la situación en América Latina, justamente me parece que uno de los elementos fundamentales lo encuentro del aporte de Moltmann, lo encuentro, por ejemplo, en su propuesta cristológica, precisamente en el Dios crucificado, ¿no? Justamente en este artículo que ahí Miguel mencionó que escribí, tomé una idea de Moltmann que habla de que la identidad es en la cruz, la identidad siempre está en dialéctica con la no identidad, es decir, con aquello que no es lo que somos, ¿no? Dios se entregó al mundo, al otro, y en la cruz, como paradoja, la identidad de Dios se transformó en esa entrega a aquello que era absolutamente lo opuesto, ¿no? Y es una entrega que tiene que ver con el amor por sobre todas las cosas. Entonces, desde acá, Moltmann lo que hace es como deconstruir esta metafísica que tenemos a veces de la fe, ¿no? Es decir, la fe cristiana tiene que ver con una entrega de amor hacia aquello que es absolutamente distinto a lo que somos. Y no solamente a lo que es completamente distinto, sino en varios de sus trabajos después de hablar a los más necesitados, necesitadas, aquello que es excluido por los sistemas, así como Cristo lo hizo. Por ende, el llamado de la cruz no es solamente un compromiso solidario, diacónico con el otro y la otra marginalizado. La cruz, la entrega, la apertura al otro y la otra, es una forma de comprender la fe como la búsqueda y el compromiso con lo colectivo, con lo plural, con lo diverso. Y eso es lo que hoy necesitamos en América Latina, justamente en un contexto de tanta polarización, donde todas las vertientes, aunque sean antagónicas, cada una quiere tener la verdad absoluta, donde justamente la democracia tiene que ver con encontrar mínimos para poder dialogar, comprendiendo que la democracia siempre es conflicto, siempre es tensión desde la diferencia. Pero ¿eso dónde parte? En reconocer que tenemos nuestra identidad no es absoluta, sino que siempre está abierta por el otro y la otra que es distinta. Y eso es lo que necesitamos, y la cruz de Cristo y el concepto de Dios crucificado de Moltmann es una interpelación ético-política muy importante, en ese sentido, en reconocer que nuestra identidad nunca es absoluta y siempre está atravesada por el compromiso con el otro, ¿no? Así como Dios mismo lo hizo, a través de Jesucristo. Y por último, o en segundo lugar, desde acá, algo que también es abordado en Moltmann, que es cómo tanto la cruz, pero también otros elementos teológicos, como por ejemplo todo su abordaje de lo trinitario, y especialmente el tema de la esperanza, tiene que ver con una desidolatrización del mundo, de lo religioso y de lo político. Acá siempre me acuerdo de vuelta de Juan Luis II, una frase muy similar que decía, la fe tiene que ver con con el compromiso de el destotalizar las formas de ver la fe y por ende también las formas de ver el mundo. Moltmann justamente planteaba esto a partir del tema de la esperanza. Tenemos que desidolatrizar, y como vos decías justamente, esta enajenación que hacemos de ciertas formas de ver lo político con la fe cristiana, justamente es una práctica anticristiana. Porque el llamado de la cruz, el llamado de la esperanza, ¿no? Como ese horizonte que nos interpela desde un horizonte que no podemos objetivar precisamente en ninguna imagen, en ninguna práctica, y eso es lo que justamente habla Moltmann. Eso se transforma en un compromiso político, es decir, no podemos absolutizar mi lugar, y menos aún como creyente, y menos aún diciendo mi fe o la fe o la Biblia tiene un correlato con este sistema político. Eso no es cristiano, ¿no? El compromiso cristiano es reconocer que tenemos un lugar, pero justamente interpelar al encuentro con el otro y la otra.
porque lo prioritario para el cristiano y la cristiana es atender a al llamado de Dios en ese devenir, en la historia constante, porque justamente Dios es quien está sobre la base del cosmos y de la historia. Y en esa interpelación, ¿eso qué nos dice como creyentes en América Latina hoy? No tenemos que absolutizar sistemas políticos. Podemos asumirlos, pero siempre tenemos que meterlos en un marco de diálogo. En segundo lugar, nuestro compromiso inicial en las prácticas contemporáneas es la democracia. La democracia es finita, es un sistema político más. Tiene su historia también, pero en este momento la democracia es lo que mejor puede reflejar lo que desde la fe cristiana llamamos como el encuentro y la entrega con el prójimo, ¿no? Por ende, esa debe ser nuestra apuesta. Y en tercer lugar, justamente debemos luchar por la desidolatrización de las posiciones. Por ende, el compromiso creyente primordial es el diálogo y el encuentro. Y en esto Moltmann fue de siempre un gran ejemplo, incluso un ejemplo con, digamos, mucha más sabiduría y experiencia que otros grandes referentes, porque él se sentaba con todo el mundo, realmente, con evangélicos conservadores, con ecuménicos, en diálogos interreligiosos, y realmente es una persona que supo encarnar en su teología y en su vivencia de la fe este compromiso por la apertura de la historia del mundo. Gracias, Nico. Me acordé de una frase precisamente del libro que mencionaste que dice: la gloria del Dios Trino no se refleja en las coronas de los reyes, ni en los triunfos de los vencedores, sino en el rostro del crucificado y en el rostro de los oprimidos, de los cuales Él se hizo hermano. Creo que bueno, nuestros oyentes y las personas que nos están viendo en esta noche, tenemos una gran tarea de reflexionar, pero también de tomar compromisos serios como parte de nuestra fe, que también son compromisos políticos. Y creo que Moltmann nos da un buen marco para hacer esto. Hablándole a nuestra audiencia y a los que van a ver estos programas, quisiera que pudieras darles unas palabras finales a partir del pensamiento de Moltmann de cómo poder conducir o reconducir sus vidas cotidianas, pero también sus vidas comunitarias de iglesia, para abordar este marco más amplio de la fe, como Moltmann nos enseñó y nos sigue enseñando. Mira, justamente uno de los primeros temas que más me impactó, y esto lo recuerdo porque lo leí en uno en un libro de Moltmann, para uno de mis primeros ensayos de teología de la misión, allá hace, no sé, 15 años atrás, una cosa así, donde hubo que era un testimonio justamente de Moltmann, un librito muy chiquito de él, que es un libro de experiencias de Dios, más bien testimonio de alguien, justamente hace una reflexión de cómo, dicen, los primeros creyentes, la llamada, o mal llamada para mí, iglesia primitiva, pero bueno, pongámoslo ahí, dejémoslo ahí, que es un nombre que se le da de los primeros, las comunidades de los primeros cristianos y cristianas. Dice, ¿cómo se hacía teología? La teología se hacía desde la doxología, es decir, desde la mesa compartida, desde la liturgia, desde la vivencia comunitaria de la iglesia. Para mí, en ese momento de mi vida fue muy choqueante, impactante, pero ¿por qué? Especialmente para el tema político, que yo ya en ese tiempo estaba reflexionando sobre teología política. Porque eso hasta hoy día me ayudó a ver que la práctica política de la iglesia no está en asumir un tipo de ideología particular, no está en un tipo de compromiso con un gobierno de turno. La dimensión política de la iglesia está en su ser iglesia, en su ser comunidad de fe, ¿no? Así fue desde los primeros años de la iglesia cristiana, donde su postura antiimperialista, ¿no? y de ejemplo frente a la sociedad era su ser comunidad, el compartir los bienes, el compartir una mesa, el pensar a Dios desde las narrativas que daban sentido a la vida comunitaria. Entonces creo que para hoy esto sigue siendo una elección fundamental, como una elección fundamental, pero también un llamado a compromiso. Si nuestro ser como creyente, en nuestra vida cotidiana, si nuestro ser iglesia, en tanto prácticas de liderazgo, en tanto prácticas comunitarias, en tanto momentos de liturgia, en tanto dinámicas de formación, si todo eso tiene que ver con expresar nuestro ser en el mundo, nuestro ser transformador en el mundo, por ende, nuestra dimensión intrínsecamente política, entonces
de suma responsabilidad que pensemos en clave política nuestro ser iglesia en todas las dimensiones, ¿no? Y eso me parece que es un llamado muy interesante que tiene que ver con todo este andamiaje bien amplio e integral de la teología de Moltmann, como hablábamos al inicio. Claro. Muchas gracias, Nico, por este tiempo, por esta rica conversación y gracias a las personas que se sintonizaron en esta noche. Los esperamos el día de mañana para terminar la serie de conversaciones y esperamos que también puedan seguir repasando, seguir reflexionando y que podamos seguir indagando también en lo que el pensamiento del teólogo que estamos abordando, Jürgen Moltmann, nos tiene para nuestras vidas cotidianas y nuestras vidas hoy. Gracias por su sintonía. Feliz noche.